en lo general, hasta la semana pasada vimos comparativamente estructuras de virus, habíamos visto anteriormente las bacterias, vimos el comportamiento metabólico que estas tenían, su estructura, vimos lo mismo en el caso de los virus también, pero hoy vamos a hablar básicamente de lo que es la genética y luego vamos a dejar introducido lo que es la diversidad microbiana. Buenos días. Buenos días. Y entonces, buenos días. Lo primero que vamos a revisar hoy, vamos a centrarnos en lo que es la diversidad de características genéticas y mecanismos que condicionan justamente la expresión de las características estructurales, de los procesos metabólicos y por supuesto de cómo se adaptan los distintos microorganismos y particularmente cómo lo hacen las bacterias, que es lo que más justamente se ha estudiado. Y vamos a encontrarnos justamente con que existen una serie de mecanismos que van a asegurar que estas características perduren en el tiempo, de manera que haya transmisibilidad o transferencia de esta información genética entre individuos y entre especies, y por lo tanto esto asegura una mejor capacidad de adaptación entonces de los microorganismos. Es por eso, por ejemplo, que nos encontramos con que de pronto para una misma especie tenemos cepas patógenas y otras que no son patógenas. Nos encontramos con que esto va a ir de la mano también con que algunas van a ser resistentes a antibióticos mientras que otras no lo son. Y también esto, del punto de vista de lo que es la producción industrial, va de la mano con que vamos a tener algunas cepas que son mucho más útiles en producción alimentaria que otras. O por ejemplo, para la elaboración de vacunas seguras y para la elaboración también de algunos fármacos. Del punto de vista clínico, obviamente esto está íntimamente relacionado con las características de patogenicidad que tengan los microorganismos. Y en la práctica vamos a encontrarnos con que van a haber ciertos mecanismos entonces que aseguran la transmisión de genes que pueden permitir entonces una mejor adaptabilidad entonces de estos microorganismos. Buenos días. Buenos días. Y entonces nos encontramos con que dentro de los distintos tipos o mecanismos de evolución genética que vamos a tener, uno de los más frecuentes de observar corresponde al de las mutaciones, entendiéndose por una mutación a aquel cambio que va a ser heredable, es decir, una vez que un individuo lo expresa puede ser transmitido a sus descendientes. Y este cambio heredable va a estar obviamente alterando la secuencia nucleotídica dentro del genoma de los organismos. La particularidad de lo que son las mutaciones, si bien se expresan con poca frecuencia, por lo general tienden a ser favorecidas cuando representan ventajas selectivas. De hecho, el que estemos nosotros acá ha implicado una serie de mutaciones a lo largo de la evolución de los seres vivientes en nuestro planeta. Recordemos que todo el proceso biológico comenzó básicamente cuando comenzaron algunas macromoléculas a dar origen a las primeras células, que básicamente eran arqueobacterias, y luego fueron gradualmente transformándose, y poco a poco, a lo largo de miles de millones de años, fueron dando origen a formas cada vez más complejas, y entre otras formas complejas, nosotros. Indudablemente, la preservación de esas características que sean favorables a la mantención de una entidad biológica van a mantenerse en el tiempo y son justamente las que mayormente luego se van a favorecer como parte de mutaciones que deben ser constantemente transmisibles. Y esto va a implicar, por lo tanto, también que deben, o pueden más bien, transferirse entre organismos. Y particularmente en el caso de las bacterias vemos que existen ocasiones en que hay una bacteria que expresa una mutación y por conjugación, cuando establecen el puente en base a un piño reproductivo, le transfieren eventualmente esos genes. Lo que pasa, por ejemplo, cuando una cepa le pasa genes de resistencia a antibióticos a otra cepa de la misma especie o de una especie diferente. Este tipo de alteraciones, las mutaciones, pueden ser de dos tipos en general, o espontáneas, o pueden ser inducidas. Hablamos de una mutación de tipo espontánea cuando ésta se da sin que haya provocación alguna desde el exterior, aun cuando van a haber algunos factores que las van a condicionar. Por ejemplo, por acción de las radiaciones que recibimos del universo, la radiación solar, particularmente la ultravioleta, o cuando hay
emisión de radiación alfa o beta en forma espontánea en algunos territorios geográficos, van a inducir claramente cambios en el marco de lectura del material genético. Pero también, en forma espontánea, puede pasar que cuando se está produciendo la fase de síntesis de los ciclos celulares, puedan haber errores en el marco de lectura, y esto va a llevar a que justamente este error cometido por las polimerasas haga que se produzca una mutación, y en ocasiones esa mutación va a ser favorable. Pero si hablamos de mutaciones, hay que recordar que además de las espontáneas existen también las inducidas. Hablamos de una mutación inducida cuando nosotros exponemos frente a un compuesto que vamos a llamar mutágeno a una entidad biológica. O sea, en el caso de una colonia bacteriana, nosotros colocamos una sustancia que le puede causar mutaciones, en este caso dentro del medio donde va a estar cultivándose. Pueden haber mutágenos químicos. Estos habitualmente van a ser capaces de interferir en el ADN, y esto va a causar, por lo tanto, un cambio, ya sea o en la estructura o en el marco de lectura del genoma. Algunos de los compuestos que suelen causar entonces mutaciones, siendo en este caso compuestos químicos, pueden ser el bromuro de tirio, que habitualmente se usa en biología molecular, el caso del ácido nitroso, el uso de algunos colorantes. De hecho, los colorantes que ustedes han usado, como los de la reacción de Gran, por ejemplo, si nosotros los usamos constantemente y no usamos guantes, pueden pasar a nuestros núcleos y pueden intercalarse con el material genético. Por eso es que dentro de las medidas de seguridad habitualmente uno en laboratorio utiliza guantes y utiliza mascarillas. Algunos radioisótopos, de hecho, también, como por ejemplo el del cobalto radiactivo, el del yodo radiactivo, pueden causar este tipo de alteraciones. ¿Cuál es la pregunta? Profesor, el tema de la mutación de los niños de estos datos, ¿sería espontáneo? A ver, en el caso de los niños de ojos de gato, ¿qué es el tema de los cromosomas? ¿Niños con ojos de gato o maullido de gato? No, sino niños de ojos de gato. A ver. Se supone que es una mutación por medio de los cromosomas. Pues O sea, era de una mutación en el cromosoma. En el cromosoma. Recordemos que el cromosoma de qué está compuesto, de material genético. Entonces lo que ocurre es que se cambian en este caso nucleótidos. Por lo tanto, la secuencia de lectura del gen o de los genes que contenga ese cromosoma se va a alterar. Voy a averiguar de qué se trata la patología porque no la había escuchado. Lo que sí había oído es otra alteración que se conoce como maullido de gato, que tiene que ver también con una alteración cromosómica. En ese caso, pasando un poco a ese tema, se trata de niños que nacen con microcefalia, por lo tanto el cráneo es bastante más pequeño, tienen habitualmente baja estatura y no viven más allá de los 25 años de edad, las orejas están en posición baja, la cara es bastante ancha, y una de las características es que justamente, como hay una falla también en el desarrollo de la tráquea y de la faringe, cuando lloran el llanto es muy parecido al de un maullido de gato. Se llama por eso maullido de gato. Ya, pero en este caso, ¿qué podría ser tal vez? Aunque lo voy a averiguar bien. Hay una condición que se llama coloboma, que implica esa condición que no se cierra bien el iris. Por lo tanto, en vez de ser un iris circular, es un iris más bien alargado. Me inclino a pensar que podría ser eso, pero lo voy a averiguar y la próxima semana se lo cuento. ¿Ya? Pero me llamó la atención que, como le digo, no lo había escuchado con anterioridad. Ahora, retomando entonces, cuando hablamos de mutaciones, hay alteraciones en la secuencia genética. Obviamente, al haber cromosomas en el caso de las células animales, como las nuestras, y entendiendo que los cromosomas están compuestos de genes, una alteración en esos genes, en parte de ellos, o en la totalidad de los que forman un cromosoma, va a traducirse justamente en algunos defectos de desarrollo, ¿ya? Y también obviamente en algunas enfermedades. Ahora, en este caso puntual, entendiendo que las bacterias más bien tienen un único cromosoma circular, esas mutaciones pueden ser, por lo general, en pequeños fragmentos dentro del cromosoma circular, ¿ya? Ahora, las mutaciones efectivamente pueden ser espontáneas, como acabamos de decir, o bien pueden ser inducidas. ¿Qué implica que una mutación sea inducida? Que nosotros vamos a tener entonces un compuesto o un factor externo que puede ser físico
biológico o químico que intencionalmente va a ser colocado entonces en el lugar en donde se encuentra el microorganismo. Y esto va a llevar de la mano que ocurran entonces alteraciones. Si hablamos de mutágenos químicos, por ejemplo, les mencionaba el caso de los colorantes. La mayor parte de los colorantes que usamos están considerados como mutagénicos. En el caso del bromuro de tirio, que de hecho se usa como un compuesto fluorescente en técnicas de biología molecular, puede intercalarse en el material genético y esto cambia el marco de lectura. El ácido nitroso también va a alterar eventualmente la composición de los nucleótidos, dado que va a sumarle un grupo nitro, en este caso habitualmente, a la estructura de las bases púricas o pirimidíticas que forman el ADN. Pero también hay mutágenos físicos. Ustedes deben recordar cuando estaban la mayoría en el colegio todavía, que en el año 2011 hubo un terremoto en Japón que implicó la ruptura de una central nuclear, de Fukushima. Todavía, hasta el día de hoy, hay efectos de esa radiación que está escapando de la central nuclear. De hecho, se han encontrado, incluso acá en el Pacífico Sur, peces que tienen mutaciones como consecuencia de la diseminación de esa radiación. En la misma zona de Fukushima, buenos días, se han encontrado también algunas especies que ya han presentado mutaciones. De hecho, hace unos años atrás aparecieron unas fotografías de unas mariposas que tenían sus alas alteradas, que tenían más ocelos de los que debían tener y que tenían el cuerpo totalmente curvado en vez de ser un cuerpo recto. En Chernobyl, en 1986, cuando la mayoría de ustedes todavía no nacían, también hubo una fuga de radiación que hasta el día de hoy no ha sido bien contenida. De hecho, le han puesto ya al menos 3 veces sarcófagos de concreto, intentando en este caso evitar que siga escapando la radiación. No se sabe por cuánto tiempo más va a seguir escapando. ¿Qué es lo que se sabe? Que lamentablemente cuando ocurrió esta fuga de radiación en el año 86, la nube radiactiva se esparció por prácticamente todo el hemisferio norte durante casi 2 años. Pero en la zona local de Chernobyl, hasta el día de hoy siguen habiendo animales con mutaciones. Murió prácticamente toda la vegetación cercana a la central nuclear y también buena parte de las personas que allí vivían o han muerto de cáncer o sus hijos y nietos hasta el día de hoy tienen malformaciones congénitas. Y lo mismo se observó cuando de hecho se hizo explotar las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Es la razón de por qué hasta el día de hoy no se ha vuelto a usar nunca una bomba atómica. De hecho, todavía hay descendientes de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki que tienen malformaciones congénitas y los pocos sobrevivientes que había hasta hace pocos años han ido muriendo de cáncer. Por lo tanto, vemos claramente un efecto, en este caso, de un factor físico, que son las radiaciones. La radiación ultravioleta también, cuando ustedes van a la playa en el verano y toman sol, o cuando van a una piscina, no es tan inocuo como parece. De hecho, nosotros tenemos melanocitos en nuestra piel que producen melanina para evitar que esa radiación ultravioleta llegue a los núcleos de todas las células que están en la profundidad del cuerpo y particularmente las que están en la sangre o las que están en órganos nobles. Porque el gran problema de la radiación ultravioleta es que esta rompe las uniones adenina-timina y cambia el marco de lectura génico. Si no fuese por la ozonósfera que tenemos en el planeta, una de las capas más externas de nuestra atmósfera, y si no fuera por los melanocitos productores de melanina que tenemos en nuestra piel, tendríamos cáncer constantemente. La radiación X no es tan inocua tampoco. Cuando ustedes le tomen una radiografía a una mascota, vamos a ver que la dosis que hay que aplicar tiene que ser relativamente baja y habitualmente el cálculo que se hace es de acuerdo al peso corporal, a la edad que tenga el paciente y dependiendo del territorio corporal en donde se tenga que tomar. De hecho, también la radiación que ustedes estén en este caso enviando al paciente se disemina hacia los lados y por lo tanto quien esté operando la máquina de rayos X, ya sea un tecnólogo médico, un radiólogo o ustedes como veterinarios, tienen que utilizar elementos de protección personal, particularmente van a tener que utilizar un delantal de plomo. Muchas veces se nos exige usar un cuello tiroideo que protege justamente esta zona, porque la tiroides es uno de los órganos más expuestos a radiación. A veces incluso se exige también utilizar una suerte de calzón de plomo que va a proteger también la exposición particularmente de los testículos, buenos días, en el caso del hombre. ¿Por qué? Porque también se ve expuesto a la radiación en este caso. ¿Qué otros factores físicos también podrían incidir? Por ejemplo, el calor. Recordemos que cuando aplicamos una alta temperatura hay denaturación molecular
Y por lo tanto, si un paciente estuviese expuesto a muy alta temperatura, antes de que empiece obviamente a fallar la mayoría de sus procesos metabólicos, también podría romperse el material genético. Lo mismo pasa en el caso de los microorganismos, y esto puede llevar también a algunas mutaciones. Lo que hay que entender, sí, es que independientemente que sean espontáneas o sean inducidas, las mutaciones entonces nosotros las vamos a poder detectar. ¿Cómo? Por cambios en el fenotipo. Recordemos que el genotipo, la información genética, codifica las proteínas, codifica macromoléculas y codifica por lo tanto el cómo se construyen las células, los tejidos y los órganos. Entonces, obviamente, una falla en los genes se traduce en una malformación o se traduce en un cambio estructural. De ahí, por ejemplo, en el caso que usted exponía, esta alteración que veíamos en ese paciente tiene que ver justamente con fallas en los genes que codifican el cómo se construye la estructura del órgano. En el caso de una bacteria, por ejemplo, ciertas mutaciones pueden hacer que sean resistentes a antibióticos, o pueden hacer que forme una cápsula, que tal vez antes no la formaba, o pueden llevar a que empiece a desarrollar flagelos, o que desarrolle fibras. Por lo tanto, las mutaciones pueden en algunos casos ser beneficiosas, así como en otros pueden también resultar perjudiciales. Ahora, en lo general, hay que entender entonces que el genotipo que presenta esta mutación va a poder reconocerse en base al fenotipo, en base a las características físicas que se expresan. Los experimentos que nosotros podamos entonces realizar, particularmente en el estudio de microorganismos, cuando queremos evidenciar mutaciones, van a ser bastante más sencillos y fáciles de entender por una razón lógica. Las bacterias, si recuerdan cuando hablamos de curva de crecimiento microbiano, suelen reproducirse más rápidamente que los otros organismos, sobre todo que los más complejos. Entonces, obviamente, en muy poco tiempo yo puedo encontrar mutaciones. Además, hay que entender que otro de los aspectos que nos facilita el estudio de mutaciones en bacterias es el hecho de que en su gran mayoría las bacterias solamente tienen una sola copia génica. Es decir, por cada gen que poseen van a tener solamente expresándose una copia. Eso facilita obviamente estudiar mucho más las características de las mutaciones que vayan a haber. Y por lo tanto, los efectos que tenga este gen si presenta mutaciones no tienen posibilidad de enmascararse, no es como pasa en el caso de nosotros. Hay una condición en los organismos animales que se conoce como mosaicismo, en donde hay ocasiones en que se expresan los genes mutados en algunas células y otras de las células del mismo paciente no las expresan. Una de las condiciones clínicas en donde frecuentemente se ve el mosaicismo es el síndrome de Down, en pacientes que no lo expresan, pero pueden tener descendencia que luego sí tienen las características propias de un paciente Down. ¿Qué pasó en el paciente que era el padre de este paciente Down? Que puede en algunas ocasiones tener un pool de células que tienen la trisomía del cromosoma 21, que uno reconoce en el síndrome de Down, combinadas con células que no tienen la mutación, que son normales. Si bien son poco frecuentes los mosaicos, va a llevar de la mano justamente el que, dada la cantidad de copias que tienen, por ejemplo, nuestras células, se puedan ocultar algunas características de esas mutaciones. ¿Pero eso no tiene que ver con padre recesivo dominante? En algunas características clínicas sí. En el caso del Down no hay en este caso una vinculación con que sea recesivo o dominante el padre, sino que tiene que ver más bien con que haya una alteración en la cantidad de cromosomas 21. ¿Qué falló en ese caso? Falló el proceso de formación de los gametos. ¿Ya? Ahora, en lo particular, nos encontramos, volviendo al tema de las bacterias, con que solamente hay una copia por cada gen que posee. Por lo tanto, no hay una copia complementaria que pudiera, en este caso, actuar, por ejemplo, como una copia dominante que impida la expresión de la mutación. Por lo tanto, ahí tenemos otra diferencia. Sí, efectivamente, en algunas de las enfermedades que nosotros vamos a ver, los genes recesivos en un paciente animal o en un paciente humano se consideran más bien genes mutados. Mientras que en el caso de lo que nosotros vemos en una bacteria, el gen que está mutado no tiene una copia complementaria que pueda impedir la expresión de esa característica alterada que deberíamos ver ahora. Entonces, en la práctica, entendiendo que solamente hay una copia por cada gen dentro de la bacteria, sí o sí se expresa la mutación. ¿Cómo
nosotros podemos entonces luego hacer el estudio? En el caso de las bacterias, lo que se hace es un proceso de selección de mutantes. Por lo tanto, se hacen crecer en una placa con medio nutritivo estándar y desde allí se hacen luego resiembras, en particular en dos tipos de medios, un medio completo, similar al medio nutritivo de origen, y otra en un medio selectivo. Obviamente, ¿qué deberíamos esperar nosotros? Que en el caso del medio selectivo, aquellas cepas que tienen mutaciones no crezcan, y es lo que estamos viendo acá representado en la gráfica inferior. En cambio, en el caso de un medio completo, van a crecer las colonias sin discriminación, por lo tanto pueden haber tanto cepas normales como mutadas. Es lo mismo que pasó originalmente acá, cuando se hizo la siembra inicial en el medio nutritivo con que partimos haciendo el experimento. Por lo tanto, cuando yo le doy ciertas condiciones y suprimo algunos nutrientes o doy nutrientes muy específicos, condiciono el que solamente se desarrollen algunas cepas y eventualmente aquellas que tengan la mutación no deberían expresarse en esta condición. ¿Bien? Entonces, en resumen, cuando tenemos un medio con todos los nutrientes disponibles, crecen tanto cepas mutadas como cepas normales. Cuando suprimimos alguno de los compuestos o cambiamos la proporción de los nutrientes entregados en el medio, no crecen las cepas mutadas. Eso es lo que nos está mostrando entonces este experimento. ¿Bien? ¿Qué mecanismos de mutaciones existen? 1. Sustitución de pares de base. En este caso tenemos dos hebras. Tenemos el molde o templado, que es nuestra hebra en color más oscuro, y la hebra en color más claro va a ser la hebra que se va a traducir. En este caso, tenemos primero una doble hélice que presenta información normal, va a pasar a un proceso de replicación, y eventualmente, mientras se está replicando, ocurren algunos cambios en forma espontánea. Por ejemplo, por acción de la polimerasa, puede haber, en vez de una adenina, una sustitución por guanina. ¿Y eso en qué se va a traducir finalmente? En que va a cambiar también la codificación posterior a los aminoácidos, en que finalmente se transforma esta información que teníamos acá. En la práctica, ¿qué va a llevar esto? Que justamente cuando aparezcan estas mutaciones, una vez que comience a transcribirse esta hebra complementaria, que dijimos es la más clara, va a haber un cambio en el patrón de lectura. Ese cambio en el patrón de lectura se traduce finalmente en un cambio en el tipo de aminoácidos que se secuencian y por lo tanto va a cambiar la estructura de la proteína. ¿En qué se traduce? En la práctica, como esa proteína puede ser o una enzima o de citoesqueleto o bien parte integral de los canales iónicos de las membranas, cambia la funcionalidad y cambia la forma de las proteínas que se estén expresando. En la práctica, vemos ahora en los cambios estructurales o de comportamiento metabólico la expresión de la mutación que está codificada arriba. ¿Qué es lo que podría pasar, por ejemplo? Podría ocurrir que haya una traducción que no tenga sentido y por lo tanto en este caso no hay formación de aminoácidos, no hay formación por lo tanto correcta de una proteína. O bien, hay una secuencia de términos y esto hace que en vez de formarse una proteína, se forme un péptido de menor tamaño. Por lo tanto no alcanza a tomar la forma completa. En otras condiciones, la mutación podría llevar a que se produzca una lectura de un aminoácido normal. E incluso, recuerden que dentro de las secuencias génicas a veces se codifican con 3 o hasta 4 copias distintas de codones, que son esta secuencia de 3 nucleótidos, un mismo aminoácido, y por lo tanto podría sustituirse de tal manera que sigue sintetizando el mismo, y por lo tanto vuelve a construir la misma proteína. No hay mayor alteración, a pesar de que esté mutada la secuencia genética. Pero también podría pasar entonces que como consecuencia de esto, esa variación, a pesar de no parecer trascendente porque sintetizan básicamente el mismo aminoácido, termine haciendo que hayan cambios en el comportamiento del microorganismo. Y eso explica el por qué tenemos cepas nativas y otras que van a ser más bien de expresión
recesiva. Ahí hablamos justamente de que aparece la mutación. Sin embargo, como tienen en este caso el mismo tipo de proteína, la alteración no es tan importante. ¿Desde qué punto de vista sí podría ser relevante? Que tal vez, aunque sea la misma proteína, la secuencia génica condiciona que en un caso la proteína cause daño en un paciente. Por lo tanto, el microorganismo entonces va a expresar ciertas características que van a ser capaces de que él le cause una enfermedad al organismo del animal o del paciente humano. Profe, hay donde dice tirosina, stop, ese es como los tipos de... Claro, la secuencia UAG es la clásica secuencia de términos. Esta frena el marco de lectura del material genético. Por lo tanto, hasta aquí se sintetizó. Sí. En cambio, las de tirosina, lo que están mostrando básicamente es que a pesar del cambio respecto a la secuencia original, se produjo el mismo tipo de aminoácidos. Sí, no sé, eso... Y esto se va a traducir entonces en que vamos a tener algunas cepas que son las que nosotros reconocemos como la cepa nativa y otras que son cepas que van a ser más bien la variante o mutación respecto a la original. ¿Ya? Por lo tanto, en algunos casos el cambio no va a implicar, en el caso de la mutación a nivel de material genético, mayor alteración del punto de vista de estructura. Pero en otros casos puede implicar que no produzcan bien la proteína, que se produzca una secuencia de términos prematura y por lo tanto no alcance a estructurarse como corresponde. Y en otros casos puede causar que falle, a pesar de que construya una proteína, en lo que es justamente su función esta. ¿Qué más podría pasar dentro de lo que son las mutaciones? Un cambio en el marco de lectura. ¿Qué pasa si yo inserto un par de bases? Al insertar un par de bases estoy desplazando completamente el marco de lectura. Es lo mismo que cuando ustedes escriben, si escribiesen de corrido, sin puntos ni comas, y sin separar las palabras, pusieran una letra en el medio. Y al leer, ya no se va a poder interpretar como estaban leyendo originalmente. Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos de pronto en el WhatsApp, o cuando estamos en Facebook y uno se pone a escribir en el teléfono. ¿Qué pasa si se equivocan cuando están escribiendo? Ya sea porque el teclado no reconoce adecuadamente, en este caso, las letras adecuadamente, o hace un cambio en forma espontánea. Después la palabra no tiene sentido, no se lee como corresponde, ¿cierto? Adelante, buenas clases. Pero también lo otro que podría pasar es que haya una deleción. Perdemos, en este caso, una parte del marco de lectura. Por lo tanto, también se corre en este caso. Eso implica, en la práctica entonces, que podríamos tener, por una parte, un cambio completo en la estructura e incluso en la función de las proteínas que se van a expresar. Sin embargo, en otras ocasiones no va a tener mayor importancia y por lo tanto no altera mayormente en este caso la estructura. Una de las formas de demostración de que las mutaciones pueden causar entonces estas alteraciones fue la realización de un experimento de reversión en cepas mutantes, en donde lo que se hizo fue básicamente tener una mutación que no diera un marco de lectura correcto, por lo tanto esta mutación no tenía sentido de expresión, no había proteínas como consecuencia de ella, y luego se hace una transcripción de esta mutación. Por una parte, entonces nosotros teníamos luego en el RNA mensajero una mutación sin sentido, y esa mutación sin sentido indudablemente implica que no hay formación correcta de una proteína, lo que implica que o no se forma la proteína, o bien esta es más corta de lo que debiese ser. Pero si nosotros a esta hebra mutada le agregamos en este caso un RNA de transferencia supresor de mutaciones, ¿qué es lo que va a suceder en lo particular? Que se corrige este defecto que teníamos allá arriba, en el templado, y vamos a tener como consecuencia que finalmente la proteína se forma tal como originalmente era. Por lo tanto, se puede, en cierta manera, o inducir la corrección,
O bien, como lo hacen nuestras células, como lo hacen las mismas bacterias, muchas veces existen mecanismos de corrección de estas mutaciones. Recordemos que en el ciclo celular existen puntos de control, que por lo tanto cada cierta cantidad de tiempo verifican si efectivamente está o no bien construido el templado. Esos puntos de control lo que van a hacer por lo tanto es verificar cómo se encuentra este marco de lectura que tenemos acá en la hebra de ADN, y lo que va a llevar de la mano es que luego va a haber una corrección, entonces, si es necesaria, ya sea o suprimiendo o bien agregando en este caso nucleótidos. Eso permite por lo tanto que el marco de lectura final sea el correcto, y en la práctica, ¿en qué se traduce? En que la proteína que se va a expresar se expresa de forma normal. Este proceso va de la mano con lo que se conoce como mutagénesis, es decir, la expresión de lo que va a ser la mutación. Y como dijimos, puede ser principalmente química, cuando exponemos directamente a algún tipo de compuesto, a algún tipo de fármaco, por ejemplo, cuando usamos colorantes, cuando se usan algún tipo de pesticidas. De hecho, los pesticidas se intercalan muchas veces en el material genético también. Hay algunos tipos de antibióticos que van a interferir en el marco de lectura y van a desencadenar, por lo tanto, mutaciones en las bacterias, y de esa manera le impiden multiplicarse. Factores físicos como las radiaciones. Ya dijimos que el hecho de usar radiación ultravioleta altera los marcos de lectura del material genético. Esa es una de las razones de por qué usamos también la radiación ultravioleta muchas veces en algunas técnicas de esterilización y antisepsia. El uso de radiaciones ionizantes también van a desencadenar cambios en el marco de lectura. Pero habría dos tipos de radiación, pues la espontánea y la inducida, ¿no? O sea, dos tipos de mutación. Pero, ¿qué puede pasar? Que podamos tener dentro de las mutaciones espontáneas, mutaciones porque hay radiación que llega en forma natural, como pasa con la radiación solar. Pero también cuando nosotros la utilizamos intencionalmente, por ejemplo cuando hacemos la esterilización con radiación ultravioleta, en este caso es inducida, porque nosotros intencionalmente queremos que las bacterias que pueden, por ejemplo, estar en la leche, se mueran. Entonces, claro, vamos a tener algunos factores que pueden ser naturalmente causales, y no hay en este caso una intencionalidad respecto a cómo inducir la mutación, y otros que obviamente, como lo dice la palabra, van a inducirla porque nosotros intencionalmente queremos que así ocurra. ¿Ya? Entonces, va a ocurrir un proceso de alteración o mutagénesis, particularmente en este caso, en este experimento, en el test de Ames, lo que se hace es exponer a radiación a una cepa bacteriana, y lo que se hace luego es hacer un seguimiento y observamos justamente qué ocurre en forma interna dentro del microorganismo, una preparación del material genético. Ahora, en lo particular, en esta imagen donde se muestra lo que es el test de Ames, ¿qué es lo que nosotros observamos? Particularmente vemos dos placas con salmonela. En una obviamente tenemos una mayor cantidad de colonias de salmonela que en la otra. En lo particular, en este caso, tenemos una cepa mutante que requiere de histidina. La histidina es una forma mutada de uno de los aminoácidos que nosotros utilizamos en forma natural como parte de nuestros procesos metabólicos. El medio en este caso no está dentro de su elaboración elaborado con histidina. Por lo tanto, al estar ausente la histidina, ¿qué es lo que nosotros debiésemos ver? Que solamente las cepas nativas, las que no tienen la mutación, van a sobrevivir. En cambio, la cepa mutada, que es la que necesita de histidina, va a desaparecer, justamente porque no tiene en este caso la histidina que le sirve a ella para poder adaptarse. En la práctica, nosotros entonces vamos a lograr reconocer que, haciendo las comparaciones de ambas placas, donde nosotros tengamos solamente cepas nativas en un medio donde no esté el nutriente que le estábamos proporcionando, las cepas nativas van a ser las que proliferen.
En cambio, en el caso de las cepas mutadas, al no estar presente el nutriente, tienden a morir, justamente porque les falta el nutriente que ellas utilizaban dada la mutación que presentaron. Algunos de los compuestos que causan mutaciones también desencadenan tumores, por eso es que hablamos de que habitualmente un mutágeno puede ser carcinogénico. Y ejemplos de eso hay varios. El tabaco. Hay que recordar que cuando se fuman un cigarrillo hay más de 270 compuestos que forman parte de lo que tiene la hoja de tabaco que ustedes están fumando. La hoja de tabaco procesada tiene formalina, tiene nicotina, tiene alquitrán, tiene fenoles, tiene rodenticidas, tiene plaguicidas que se han incorporado como parte del cultivo agrícola que se hizo y que cuando se queman justamente al prender el cigarrillo se transforman en un compuesto mucho más tóxico todavía. Tienen terpenos, tienen una serie de elementos que justamente hacen que en este caso el efecto acumulativo de esos compuestos que contiene la hoja de cigarrillo vaya desencadenando mutaciones en las células. Por eso es que habitualmente, entendiendo que es la vía respiratoria la más expuesta, vemos que hay un alto grado de vinculación entre el consumo del cigarrillo y el cáncer de pulmón, o el cáncer de tiroides y el cáncer de laringe, justamente porque va a causar mutaciones en el territorio por donde va a bajar justamente el humo. Ahora, en lo particular, también existen otro tipo de compuestos carcinogénicos. La utilización, por ejemplo, del dietilestilbestrol, que era un tipo de estrógeno, que fue el primer anticonceptivo que se usó en los años 60. Lo que se sabe hoy día es que justamente ese tipo de estrógeno desencadena cáncer ovárico en las pacientes que lo consumían. Y el problema también es que en el caso del embarazo podía causar abortos y podía causar malformaciones congénitas severas. Por eso se dejó de usar, aunque en los últimos 10 años han retomado su utilización con prescripción médica, solamente en el caso de hacer quimioterapia para el cáncer, en una dosis bastante baja y muy controlada. También tenemos el caso de mutagénicos físicos, como mencionábamos recién en el caso de la radiación. Y ya vimos el caso de la radiación atómica, el caso de la radiación nuclear, que claramente causa mutaciones que pueden llevar a abortos y malformaciones severas, pero también desencadena cáncer. De hecho, lo que sabemos es que muchos de los operarios de plantas nucleares, cuando no usan correctamente las medidas de protección personal, y lo hemos visto también con algunos tecnólogos médicos de imagenología, que no usaban correctamente antiguamente las medidas de protección personal, terminan cursando con cánceres, frecuentemente en tiroides, o cáncer gástrico, o un cáncer a nivel testicular u órgano. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué el hacer quimioterapia causa cáncer? ¿Puede causar cáncer? A ver, lo que pasa no es que la quimioterapia en sí cause cáncer, sino que hay algunos compuestos usados en quimioterapia que en una dosis muy alta son causales de cáncer. Si se usan en una dosis baja, controlada, van a tener un efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa con algunos quimioterápicos que causan alteraciones en el marco de lectura. Por ejemplo, hay algunos compuestos que se usan en quimioterapia que lo que hacen es frenar la división celular. Por lo tanto, si se frena la división celular, lo más probable es que se vayan acumulando mutaciones en esa célula también. En la práctica, si esa célula resiste el efecto del fármaco quimioterápico, después esa célula espontáneamente va a comenzar a replicarse de nuevo y en la práctica puede convertirse en una célula cancerosa. Esa es la razón. Pero en lo general, cuando se hace quimioterapia, las dosis que se usan son dosis muy controladas, suelen ser dosis relativamente bajas del punto de vista del efecto del cáncer. ¿Ya? Ahora, existen también mutaciones espontáneas, como decíamos, que pueden ser causadas entonces por cualquiera de estos factores químicos o factores físicos. Y existían entonces mutaciones también inducidas, que nosotros intencionalmente vamos a exponer al microorganismo, en este caso, a este tipo de agentes físicos o químicos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el organismo, cuando nosotros intencionalmente consumimos algún tipo de alimento, o cuando, por ejemplo, una persona fuma, o en el caso de una persona que bebe alcohol. El alcohol en el largo plazo también lleva al desarrollo de un cáncer hepático. Si el paciente sobrevive a la cirrosis y el paciente ha consumido grandes cantidades de alcohol,
después de unos 20 o 30 años de alcoholismo, el paciente, además de la cirrosis, puede pasar un carcinoma hepatocelular. De hecho, la mayor parte de los compuestos en dosis extremadamente altas pueden llegar a desarrollar efectos no deseables en el organismo. Ahora, en el caso de los carcinogénicos o carcinógenos, vamos a entender qué son aquellos elementos o compuestos físicos o medios físicos o compuestos químicos que van a ser capaces de causar a través de mutaciones un cáncer en un organismo. ¿Ya? Ahora, el test de Ames, cuando nosotros hacemos las pruebas, en este caso en bacterias, tiene otra aplicación también. Nos permite demostrar que un compuesto puede ser carcinogénico. ¿Por qué? Porque obviamente este test de Ames, ¿en qué se basaba? En que yo expongo una cepa que tenga mutaciones y una cepa silvestre como comparación en un medio que tiene ciertos requerimientos metabólicos, donde yo suprimo un nutriente que sea únicamente utilizado por las cepas mutadas. En la práctica, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le quito el nutriente a las cepas que tienen la mutación, las cepas mutadas no sobreviven. ¿Ya? Por lo tanto, nos permite demostrar que efectivamente solamente van a crecer en un medio donde no esté este mutágeno las cepas que no lo necesitan. En cambio, en el medio en donde yo sí tengo la dosis de mutágeno presente, voy a tener también el crecimiento selectivo de aquellas cepas que tienen la mutación. Y por lo tanto, ¿qué necesito? Una placa control, donde no está el mutágeno. Una placa que tiene una dosis baja del mutágeno y una placa que tenga una dosis alta de mutágeno. Obviamente, en la placa control, donde no está el mutágeno, ¿qué crecen? Solamente las cepas nativas, la cepa silvestre, que es la que no tiene la mutación. ¿Sería selectiva? En este caso, va a ser un medio selectivo, justamente. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo ahora le agrego el mutágeno? Mientras más alta la dosis, mayor el número de colonias mutantes que voy a tener. Por lo tanto, ¿quién me está demostrando esto? Obviamente, dos cosas. Del punto de vista del microorganismo, me está demostrando que existen cepas con mutación. Y por lo tanto, que esas cepas con mutación necesitan del compuesto que causa la mutación. Profe, ¿este test permite demostrar que un organismo puede ser cancerígeno? No, que el compuesto al que se expone el organismo, en este caso, es cancerígeno. Porque esa es la otra utilidad que tiene. Fíjense bien acá. Obviamente, si yo tengo el compuesto presente en el medio de cultivo, ¿qué va a pasar ahora? Que las cepas que lo utilizan crecen en mayor cantidad. De hecho, este es un experimento que habitualmente se hace cuando se quiere demostrar, por ejemplo, que algún compuesto que nosotros utilizamos o en la dieta o como pesticida o como parte de algún fármaco puede eventualmente tener efectos carcinogénicos en el organismo de un paciente. Y obviamente ese tipo de alteraciones, como decíamos, basadas en mutaciones que se van a presentar, tienen una íntima relación con la existencia entonces de cambios en el marco de lectura de los genes. Por lo tanto, nos encontramos con que va a haber involucrado en este caso un par de conceptos que ya en parte ustedes lo han visto en el curso de biología celular anteriormente, que es el de genética y el de genes. ¿Qué entendemos por genética? Va a ser la disciplina que se encarga de estudiar los mecanismos de transferencia o traspaso de ciertas características entre entidades biológicas. Buenos días. Buenos días. Pero también el otro concepto involucrado es el de gen. ¿Qué es un gen? Es la entidad que especifica la estructura de una cadena de polipéptidos. ¿Y de qué están compuestos los genes? Los genes están compuestos de nucleótidos. En el caso de los microorganismos, otro de los conceptos, además del de mutaciones que nosotros acabábamos de explicar, va a ser el de transferencia bacteriana. Entendiéndose por transferencia bacteriana al proceso
mediante el cual los elementos genéticos que están en dos genomas separados se unen en una unidad. Esto va a llevar como consecuencia un cambio. En la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Dicho de una manera más sencilla, una bacteria le va a pasar genes a otra bacteria. ¿Qué puede significar eso en la práctica? Por ejemplo, si una bacteria es capaz de resistir el uso de las penicilinas y la otra especie bacteriana, independientemente que sea la misma especie o sea diferente, no lo hace, cuando se produce un proceso de conjugación y pasan los genes resistentes al antibiótico, va a hacer que la cepa, que no tenía esa capacidad de resistirlos, ahora sí se vuelva resistente. Es la explicación de por qué, por ejemplo, hoy día tenemos dos especies de bacterias que son capaces de resistir a la mayoría de los antibióticos, y de esas 12 tenemos a 5 que resisten todos los antibióticos existentes. Pero también, de esta misma forma, se transfieren genes, por ejemplo, que permiten que algunas especies bacterianas codifiquen cápsulas, y por lo tanto que tengan una cubierta externa que les protege aún más del efecto de la inmunidad de los pacientes. Puede haber transferencia total de genes o transferencia parcial, o sea, se transfieren la totalidad de la información genética de una especie microbiana a otra, o se transfieren algunos de esos genes. Vamos a ver también que las formas de transferirse, aunque van a ser múltiples, siempre implican que una de las especies va a ser la donante de los genes y la otra va a ser la receptora. ¿Qué características en lo general tiene la transferencia? Siempre es de donante a receptor, por lo tanto es unidireccional. Va a ser por lo general horizontal. Cuando hablamos dentro de una misma especie, por lo tanto, las bacterias de la misma generación van a ser capaces de transferirse genes entre ellas. El donante, por lo general, no cede todo su cromosoma, sino que lo que está haciendo es solamente entregar copias de ese material genético, ya sea total o parcialmente copiado. Y además, la transferencia, como lo dije recién, puede ocurrir también entre especies diferentes. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes toman un antibiótico y en vez de tomarse los 7 o 10 días que se les indica, se lo dejaron de tomar al segundo día. Las cepas que resistieron la acción del antibiótico pueden tener genes de resistencia y se los traspasan a otras bacterias, que pueden ser o comensales que ustedes tienen, o los mismos patógenos a los que estaban intentando atacar. Otro de los mecanismos que también vamos a tener, además de la transferencia, además de la mutación, va a ser el de recombinación genética. ¿Qué va a pasar en este caso? La célula que ha recibido el material genético va a incorporarlo en su material propio, y por lo tanto vamos a hablar ahora de que es más bien una célula recombinante, es decir, tiene tanto genes propios como los genes que recibió en este proceso de conjugación. La transferencia, sin embargo, hay que entender, no es un proceso que ocurra siempre. Ocurre en general en menos del 1% de la población total de microorganismos que nosotros tenemos en un cultivo o en una colonia. Por lo tanto, es bastante baja la tasa de mutaciones proporcionalmente al número de individuos. De hecho, se ha planteado que en lo general, en el caso de las bacterias, ocurre una mutación por cada millón de microorganismos. Sin embargo, como se reproducen rápidamente, nosotros encontramos justamente esas mutaciones expresadas con bastante frecuencia. Recuerden que la tasa de replicación de una bacteria es bastante más elevada que la de nuestras células. ¿Cada cuánto tiempo teníamos la formación de dos nuevas bacterias? Media hora. Cada media hora aproximadamente, en el caso de la mayoría de las especies. Pero hay algunas que son más rápidas, dependiendo de cuántos nutrientes tengan, dependiendo de las condiciones de temperatura, de pH, de humedad que le brindaron en el medio. Como también hay otras que son más lentas. Pero en general, pensando en que la mayoría de las bacterias se reproducen en menos de media hora, entonces, en el lapso de un día podemos tener millones de bacterias. Y eso se traduce en que ya en 2 o 3 días tenemos una elevación exponencial en ese número de microorganismos que es bastante considerable. Por lo tanto, la probabilidad de que encontremos mutaciones es mucho mayor.
Ahora, en lo general, este proceso de transferencia puede ocurrir ya sea mediante procesos de transformación, donde eventualmente aparecen genes de resistencia, por ejemplo, a antibióticos, o genes que permiten expresar ciertas componentes estructurales que les hacen resistentes al sistema inmunológico, o mecanismos metabólicos que permiten evadir también la respuesta inmune de los PBL. Mecanismos de conjugación, lo veíamos recién, cuando se produce la unión a través de un pili reproductivo, y entonces pasamos, en este caso, genes de un donante a un receptor. O mediante procesos de transducción que habitualmente utilizan bacteriófagos. De hecho, aquí las bacterias aprovechan justamente este parásito que ellas tienen, que son los virus, y es a través del virus que entonces se produce el cambio de información entre una bacteria y otra. Por lo tanto, hay transferencia mediante entrega del virus de esta información a la otra especie microbiana. Uno de los ejemplos característicos, y con esto vamos a hacer el break por ahora, tiene relación con un experimento que se hizo en la década del 20 del siglo pasado, que fue el experimento que hizo Griffith en Inglaterra. ¿En qué consistió? Él estaba estudiando básicamente Streptococcus pneumoniae, un tipo de bacteria que está relacionada con la causa de bronconeumonía en niños y en adultos mayores. Y se dio cuenta de que en algunas ocasiones habían cepas bacterianas que presentaban una cápsula, mientras que habían otras cepas que no tenían cápsula. Y eso le llamó bastante la atención, porque empezó a preguntarse, ¿habrá alguna relación con ese cambio en términos de cuán agresivo sea el cuadro de neumonía en los pacientes? ¿Y qué es lo que hizo entonces? Decidió hacer pruebas en donde inyectó inóculos de microorganismos a los que mató mediante el uso de calor, y que comparó con el inóculo de microorganismos a los que no sometió a calor y por lo tanto que se mantenían entonces vivos. ¿De qué se dio cuenta particularmente? Se percató, en este caso, de que las cepas que tenían cápsula, cuando él se la inyectaba a los animales, causaban la bronconeumonía y el animal se terminaba muriendo. Mientras que cuando las cepas que no tenían cápsula eran las que él inyectaba, el ratón sobrevivía al cuadro clínico, evolucionaba igual a través del cuadro de bronconeumonía, pero el ratón se mejoraba. Pero cuando él aplicó calor, se percató que tanto en el caso de las cepas sin formación de esporas como en las cepas esporuladas, la aplicación de calor implicaba que los ratones sobrevivían al cuadro. Por lo tanto, pudo por una parte deducir algo: la cápsula es fundamental para la virulencia del Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, es un factor claro en la estructura que nos dice que en este caso va a haber curso de una enfermedad cuando afecte y por lo tanto colonice a un animal. Pero, ¿qué otra deducción pudo haber sacado también? Que probablemente la evolución del cuadro clínico entonces es diferente dependiendo de si expresa o no expresa la cápsula. Eso nos dice, por lo tanto, que tiene que haber diferencias genéticas entonces. Eso implica, dicho en términos sencillos, que las bacterias encapsuladas tienen genes que codifican la cápsula y las bacterias que no están encapsuladas no los tienen. En la práctica, entonces, este experimento permitió demostrar, por una parte, la importancia de estructuras como la cápsula en el cuadro clínico de una enfermedad, y por otra parte también nos permite demostrar la importancia de ciertas mutaciones en la aparición de ciertas estructuras que están relacionadas entonces con cómo se adapta y con cómo evoluciona un microorganismo. ¿Bien? Por lo tanto, este experimento tiene varias deducciones interesantes a poder resolver a partir de él. En los años 20 hace su experimento con Streptococcus pneumoniae, verifica dos cosas. Primero, que las cepas que carecen de cápsula
tienen menor virulencia y por lo tanto es muy probable que el animal o el paciente humano que sufra de una neumonía causada por estreptoneumonía no capsulado sobreviva, mientras que las cepas capsuladas tienen mayor virulencia, por lo tanto el cuadro clínico es más grave y el paciente o el animal, como vemos en el experimento, se muere. Cuando inocula entonces las cepas capsuladas, siempre tiene como resultado la muerte del animal, mientras que cuando inocula las cepas no capsuladas, el animal sobrevive. Lo que indica, por lo tanto, que la cápsula es una estructura de virulencia, que asegura, por lo tanto, que el cuadro clínico sea más potente. Pero ¿qué pasó cuando Griffith calentó las cepas esporuladas? Pasó que en el fondo anuló la virulencia y por lo tanto cuando inoculó las cepas después de calentarlas, el animal al que le inoculó entonces esta cepa sobrevive. Lo que implica, por lo tanto, por una parte, que cuando nosotros sometemos a ciertas condiciones a una cepa que tenga una mutación virulenta, podemos anularla, de manera entonces que podemos hacer que ésta ya no le cause el mismo cuadro clínico al animal o al paciente. Eso por una parte, pero también, ya le respondo la pregunta. Lo otro que decía también es que si hay estas diferencias donde la misma especie tiene cepas con cápsula y otras sin cápsula, observábamos que había por lo tanto genes necesariamente vinculados a la codificación de esas características metabólicas o estructurales. Entonces tenemos claramente que las cepas no capsuladas debían tener probablemente ciertas características genéticas, mientras que en el caso de las cepas esporuladas, o las cepas más bien con cápsula en este caso, expresaban genes que no estaban en la otra cepa. En la práctica, como tenían estos genes adicionales que permitían codificar la cápsula, la cepa era más agresiva en su cuadro clínico. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? No, sí, es que según lo que usted decía, que supuestamente se estaba en calor el tema de la cápsula, o en el caso de abajo la cápsula era la que se transfería, ahora lo que se metía, ocupaba el material, o sea, que la bacteria se ocupaba de esa cápsula, y después al final causaba igual la muerte. Claro, que eso es lo que vamos a ver ahora, porque hoy hemos llegado hasta esta parte. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió luego? Él puso en una misma mezcla las cepas a las que sometió a calor y que tenían la cápsula, con cepas no capsuladas. Por lo tanto, efectivamente, lo que nos dice Diego, quedan entonces algunas cepas, buenos días, Sofía, que van a captar entonces algún componente de estas cepas a las que matamos con el calor, y eso aquí va a llevar a que las cepas que estaban acá sin cápsula, ahora sí empiecen a ser capsuladas, y por lo tanto, estas fueron las que le causaron la muerte al animal. En la práctica, ¿qué pasó? Lo más probable, en lo que pensaba Griffith, era que tuviésemos en este caso algunas cepas que podían transferirse algún tipo de información o material, de manera entonces que veíamos luego entonces el cuadro clínico evolucionando de la misma manera que cuando las cepas tenían cápsula. ¿Cómo? Si resulta que las cepas que tenemos con cápsula están todas muertas, les habíamos aplicado calor. ¿Cuál podría ser la explicación? Lo más probable, y eso lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, es que en este caso, a esa cepa que matamos con el calor, le produjimos tal nivel de destrucción que se escapan genes de ella. Y esos genes son luego captados por estas cepas no capsuladas y por lo tanto los incorporan en su material genético. En la práctica, ¿qué va a llevar esto? Aquí ahora, la cepa que originalmente no tenía cápsula empieza a codificar cápsulas. ¿Cómo lo pudo verificar en la práctica? Él, básicamente porque tomó muestras del ratón muerto, o sea, siguió los mismos principios que había seguido cualquier experimentador hasta ese momento respecto a verificar las condiciones del medio o del animal en estudio. ¿Qué hizo entonces? Analizó la muestra, sometió a cultivo entonces las muestras de sangre que él extrajo, ¿y con qué se encontró? Ahora, solamente había cepas con cápsulas. ¿Por qué hay cepas con cápsulas si nosotros inoculamos cepas muertas capsuladas y cepas vivas sin cápsula? Por la transferencia de genes. Por la transferencia de genes, pero particularmente por este proceso que se llama transformación. ¿Qué es lo que sucedió en este caso del experimento de Griffith? Y es lo que decía bien Diego en términos de que nos encontramos con que se encuentra con cepas con cápsula.
las cepas capsuladas que habíamos matado con calor, recuerden, las dejamos inactivadas. ¿Qué pasó con ellas? Al destruirse producto del calor, se escapa su material genético. Y el material genético que se escapa queda en el medio. Como tenemos una mezcla de cepas muertas con cápsula y cepas vivas que no tenían cápsula, ¿qué va a pasar entonces? Que ahora el genoma que se escapó de estas cepas muertas es absorbido, es incorporado luego al material genético de esas cepas no capsuladas. Por lo tanto, una vez que se incorporó, comienzan a expresar las características que le dan esos genes. En la práctica, ¿en qué se tradujo? En que efectivamente, ahora estas cepas, de no tener cápsula, pasaron a ser capsuladas. Por lo tanto, si tenían cápsula, se volvieron agresivas, se volvieron virulentas. ¿Y qué pasó con el animal? Volvamos atrás. El animal se murió. Entonces, por una parte decíamos, cuando la cepa no tiene cápsula, el animal cursa con un cuadro clínico más leve, el paciente sobrevive, el animal sobrevive. Cuando la cepa tiene cápsula, si esta cepa está viva, es tan grave el cuadro clínico que el animal se muere. Si aplicamos calor, inactivamos la actividad capsular, valga la redundancia, y por lo tanto, ¿qué pasa con el animal? Cursa un cuadro clínico más leve y el paciente o animal sobrevive. Si mezclamos estas cepas muertas con las cepas vivas no capsuladas, el animal muere, y cuando tomábamos la muestra, como decíamos, nos encontramos con que solamente hay cepas con cápsula, y que estaban en relación entonces con que esas cepas sin cápsula que veíamos originalmente captaron los genes que se liberaron desde las cepas muertas que sí tenían cápsula. En la práctica, este tipo de proceso de transformación bacteriana va de la mano entonces con que al haber una mezcla de microorganismos, algunos de ellos muertos, estos van a liberar sus genes al ambiente externo, y eso va a permitir, por lo tanto, que bajo ciertas condiciones, otros microorganismos que no tienen esos genes los incorporen y puedan entonces ahora empezar a codificarlo y hacer, por lo tanto, este tipo de cambio. Buenos días, soy Reyes. En la práctica nos encontramos entonces con que va a haber un proceso de competencia que va a estar relacionado con que se van a producir entonces alteraciones en la pared celular de estos microorganismos, y también van a haber procesos de síntesis en los receptores, en particular algunos receptores muy específicos que van a haber en esta pared y en esta membrana. En la práctica, esta incorporación de este material genético que captaron del ambiente va a llevar entonces a que la célula receptora o recombinante o híbrida, que son los otros nombres que le demos, exprese la característica que no era propia de ella. Es decir, volviendo al experimento de Griffith, las cepas que originalmente no tenían cápsula captaron los genes de estas cepas muertas capsuladas y ahora expresaron la cápsula. Por lo tanto, se volvieron virulentas, se volvieron agresivas y mataron al animal. Ahora, ¿qué características relacionadas con este tipo de transformación bacteriana se conocen en la actualidad? Características relacionadas, como vemos recién, en la transformación y formación de cápsulas. El experimento de Griffith es claramente el ejemplo más claro de ello. El uso de ciertos requerimientos nutricionales. Lo vemos, por ejemplo, cuando una colonia microbiana que originalmente no podía utilizar, por ejemplo, compuestos nitrogenados, después de recibir ciertos genes de otras bacterias que sí los usaban, comienzan ahora a metabolizarlos. Patogenicidad, lo explicaba el mismo experimento de Griffith. Una cepa no patógena de Streptoneumonia, al incorporar estos genes que permitían codificar la cápsula, la volvían patógena, la volvían agresiva y le causaban la muerte del paciente. Es lo mismo que pasa a diario, por ejemplo, cuando se produce mezcla de genes de los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Si bien tenemos microbiota comensal, y entre esa microbiota hay, por ejemplo, estáfilos y estreptococos, si un estreptococo comensal se mezcla o absorbe genes de un microorganismo de la misma especie o de otra que sea patógeno, va a causarle un cuadro clínico al paciente en donde él habita normalmente. Es la razón de por qué a veces nos pasa
que cursamos con cuadros digestivos o con cuadros respiratorios. Nuestros propios comensales incorporan genes que les hacen volverse virulentos o patógenos. En algunos casos hay microorganismos que van a incorporar genes que les permiten formar pigmentos. O también, como lo estamos hablando hace bastante tiempo, hay genes que al incorporarse a los microorganismos les permiten resistir la acción de antibióticos. Otro de los mecanismos que vemos también relacionados con estas modificaciones genéticas y obviamente las estructurales o metabólicas del microorganismo está íntimamente vinculado con lo que se conoce como conjugación. En el caso de la conjugación va a estar íntimamente vinculada con la utilización de los plásmidos. Si recordamos, los plásmidos son más bien segmentos de genes que no son necesariamente presentes siempre en todas las especies microbianas o en todas las cepas de una misma especie. Por lo tanto, el plásmido es más bien un mecanismo evolutivo que va a permitir en este caso adaptarse a las distintas especies. Pero el plásmido es transmisible. ¿Cuál es la condicionante? Que el plásmido en este caso va a transmitirse mediante el proceso de conjugación cuando una bacteria forme un pili reproductivo que la ensambla con otra. A través de ese túnel o pili reproductivo pasa entonces el plásmido desde una bacteria donante a una bacteria receptora. ¿Qué importancia clínica tiene para ustedes y para quienes trabajamos también en el ámbito humano? Estos plásmidos son responsables de transferir genes de resistencia a antibióticos, por ejemplo. Por lo tanto, en algunos de los animales que ustedes van a atender cuando tengan una consulta clínica, podría ocurrir que el antibiótico que ustedes recetaron no sirva y esté vinculado justamente con que tal vez las bacterias que estaban colonizando el foco infeccioso o el foco de enfermedad que tiene el animal que ustedes estaban atendiendo intercambiaron genes con cepas que resistían al antibiótico desde antes. Es lo que nos pasa en el ámbito humano. De hecho, la razón de por qué hay por lo menos 12 especies microbianas que hoy día tienen relevancia clínica por el hecho de que resisten a muchos o a todos los antibióticos. En el caso del proceso de conjugación, entonces, para que este ocurra, primero, necesitamos un plásmido presente en una de las bacterias. En segundo lugar, necesitamos que estas bacterias, la que va a actuar como donante, que tiene el plásmido, y la que va a actuar como receptora, hagan un contacto físico entre ambas, formándose por lo tanto un pili reproductivo por donde va a pasar ese plásmido. Luego, necesitamos por lo tanto que haya complementariedad. ¿A qué se refiere? Necesariamente la célula donante tiene el plásmido y la célula receptora no lo va a tener. Pero ¿este plásmido se replica para poder transmitirse de una célula a otra? Sí, en este caso va a haber una replicación del plásmido. Recordemos que el plásmido también es material genético, que está aislado del DNA circular principal que tiene la bacteria. Por lo tanto, también hay una lectura de replicación. ¿Es el duplicado el que se transmite? Correcto. Lo que va a pasar en este caso es el duplicado. Entonces, ¿qué es lo que suele haber en estos plásmidos? Suelen haber genes que, por una parte, codifican la síntesis de los mismos pilis reproductivos y que van a permitir, por lo tanto, que se mantenga, en este caso, el contacto entre ambos. Vamos a ver que además están los genes que van a permitir, por lo tanto, que o presente resistencia a antibióticos o que tenga ciertos procesos metabólicos que van a hacerle más eficiente la utilización de nutrientes, o bien van a tener codificados allí también algunos genes que permiten la formación de estructuras que no están en la otra especie de bacteria. Y en lo particular, una de las especies que más se ha estudiado en relación con la conjugación y la transferencia de plásmidos, que es Escherichia coli, ha mostrado que uno de los componentes que se pueden transmitir, en este caso mediante plásmidos, que es el factor F, va a tener una particularidad. Vamos a ver que en el experimento que se ha hecho con Escherichia coli, el plásmido codifica entonces este gen, que es lo que estamos viendo de hecho marcado en rojo. Se produce entonces una traducción de este material genético y luego, cuando la bacteria desarrolla un proceso de conjugación con otra, que puede ser de la misma o de distinta especie, va a haber entonces una transferencia
a través de este puente de conjugación o pili reproductivo, que va a hacer entonces que la bacteria que no la tenía comience ahora a desarrollar. En la práctica, ¿qué ha permitido esto en la evolución de las bacterias? Justamente, que empiecen a resistir antibióticos, que empiecen a desarrollar cápsulas, que empiecen a expresar flagelos, que expresen pilis reproductivos que les permiten intercambiar esta información con otras especies bacterianas, que se adapten a procesos metabólicos para los cuales no estaban ellas originalmente desarrolladas. Habitualmente nos encontramos en este caso, para el experimento que se hizo con Escherichia coli, con que el factor F, que se menciona, está habitualmente integrado dentro de su cromosoma circular principal. Y esto da lugar, por lo tanto, a un tipo de bacterias que van a tener genes de alta frecuencia de recombinación. En la práctica, esos genes de alta frecuencia de recombinación van a llevar entonces a que le transfieran probablemente a una bacteria que no tiene estos genes esa información y por lo tanto la convierten en cierta medida en una bacteria que ahora sí va a tener la capacidad de volver a transferir los genes. Por lo tanto, en la práctica, ¿en qué se traduce? En que evolutivamente se adapta mejor a las condiciones del medio. ¿Qué tipos de plásmidos son los que más frecuentemente nos vamos a encontrar? Los plásmidos R, que se llaman así por la resistencia a los antibióticos y que tienen una relevancia clínica para ustedes que trabajan en la parte veterinaria o van a trabajar en veterinaria, para los que vamos y trabajamos en el ámbito humano, porque justamente hoy día el gran problema que estamos teniendo con la mayoría de los antibióticos es que, entendiendo que muchas bacterias y muchos otros microorganismos también colonizan tanto al humano como al animal, cuando los intentamos tratar en el curso de una enfermedad, no logramos contenerlos justamente porque esas bacterias tienen capacidad de resistir la acción de un tipo de antibiótico determinado. Pero también, por ejemplo, además de la resistencia a antibióticos, vemos que hay genes de resistencia a metales pesados. Hay algunos tipos de compuestos que se usan, por ejemplo, en tratamiento de malaria o en el tratamiento de la leishmaniasis, que es un tipo de enfermedades parasitarias, en donde se usan metales pesados, como el caso del arsénico. Y obviamente esto tiene importancia desde el punto de vista de resistencia también a metales pesados dentro de estos compuestos que usamos como fármacos. ¿Por qué? Porque justamente si aparecen este tipo de genes, van a permitir entonces que haya menor capacidad de uso de ese tipo de fármacos en base a metales pesados. Y no solamente en base al arsénico, sino que por ejemplo en base a plomo, en base a otros tipos de metales, y por lo tanto, ¿qué permite entonces ahora? Que la bacteria, aunque tenga un ambiente adverso, pueda sobrevivir. Y si eso pasa con bacterias, también pasa con protozoos, también pasa con hongos, también está pasando con otros organismos que son de relevancia patológica. También tenemos algunos tipos de plásmidos que son los bacteriocinógenos. ¿Cuál es la particularidad de estos? Van a ser capaces de resistir algunos tipos de compuestos denominados bacteriocinas y le va a otorgar cierto grado de inmunidad o defensa frente a este tipo de moléculas. En la práctica, por ejemplo, es lo que vemos en Escherichia coli respecto a los plásmidos col, que permiten la producción de colicinas dentro de este tipo de bacterias. Pero también tenemos plásmidos de virulencia, por ejemplo, los que permiten entonces que una bacteria, como el caso del Clostridium tetani, pueda sintetizar toxinas tetánicas. Obviamente, si los plásmidos pasan de una cepa que produce la toxina a una cepa que no la producía, ¿qué va a ocurrir? La cepa que recibe el plásmido o la copia del plásmido comienza ahora a ser capaz de elaborar esa toxina. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de la toxina del anthrax, el Bacillus anthracis. También los genes que codifican la toxina están incorporados en plásmidos, por lo tanto se pueden transferir de cepas productoras a cepas que no tienen la capacidad de producir entonces originalmente esa toxina. Pero también otro de los mecanismos desde el punto de vista de transferencia de información genética que resulta importante de entender es el mecanismo de la traducción o transcripción bacteriana. ¿Qué va a pasar en este caso? Aquí utilizamos un bacteriófago, es decir, va a haber un virus como mediador de transmisión de esa información genética. ¿Cuál es la importancia de esto? Que justamente va a ser
el fago el que va a contener la información que luego va a traspasarse a otras células. ¿Cómo así? Habitualmente el bacteriófago ha incorporado parte de la información que le permite codificarse a esta bacteria. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que la bacteria, cuando empieza a hacer sus ciclos de multiplicación celular, no solamente está leyendo su propio genoma, sino que está leyendo los genes que le aportó el bacteriófago. Por lo tanto, construye bacteriófagos en su interior. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que el bacteriófago, es lo que vemos justamente en la segunda imagen, va a pasar por un proceso de ensamblaje en donde ahora se incorporan algunos de los genes propios de él, como también otros genes que son propios de la bacteria. ¿Y qué es lo que permite esto? Si ese bacteriófago, liberado ahora al ambiente externo de la bacteria, porta genes propios de la bacteria, podrían ser transferidos cuando infecte a otra nueva bacteria de la misma o de distinta especie, y por lo tanto ese gen o esos genes que vienen acá en el fago pasan a esta nueva especie. Por lo tanto también se forma un recombinante, solo que esta vez por traspaso de información a través de fagos. Hay dos tipos de transducción. La menos frecuente es la transducción generalizada y la más frecuente, que va a ser la especializada, que va a tener una diferencia adicional, y es que en este caso debe integrarse específicamente el material genético dentro del genoma de la bacteria que se va a recombinar. Entonces, si nosotros tenemos un fago que, realizando entonces la incorporación de su material genético a la bacteria que está colonizando, y en esta ocurre un proceso de ciclo lítico donde va a haber destrucción, por lo tanto, entonces de la bacteria con liberación de los fagos, en ese proceso, cuando se liberen los viriones nuevos, estos van a contener parte de la información genética de la misma bacteria a la que colonizaron. Es lo que vemos que ocurre entonces en este proceso previo de ensamblaje. Entonces, cuando se está ensamblando el virión, puede recibir tanto genoma propio del virión como también genoma de la bacteria. Y obviamente estos viriones que ahora tengan genomas de la bacteria, luego van a pasar al ambiente externo cuando ésta estalle y los libere, en este proceso que llamamos ciclo lítico. ¿Y qué va a pasar ahora? Que cuando ese fago tome contacto con esta segunda especie bacteriana, le va a transfectar los genes que originalmente eran de la primera bacteria que veíamos. En la práctica, ¿qué va a pasar entonces ahora? En vez de que esta bacteria sintetice fagos, lo que va a hacer es sintetizar las componentes o ciclos metabólicos que tenía esta bacteria. Por lo tanto, o se vuelve virulenta, pudiendo desarrollar, por ejemplo, una cápsula, pudiendo eventualmente desarrollar también ciertos tipos de procesos metabólicos, o pudiendo, por ejemplo, expresar proteínas de membrana, o es capaz de adaptarse a ciertos requerimientos metabólicos. Entonces, en la práctica, ¿qué está ocurriendo en este caso? Que el virus actúa como un mediador de transporte de la información de una bacteria a otra. Por lo tanto, acá tenemos un proceso bastante más complejo de lo que habíamos visto anteriormente, donde eran las bacterias las que intercambiaban directamente su información. Acá utilizamos un intermediario que va a ser un virus. Pero si eso ocurre cuando hay ciclos líticos, o sea, de destrucción del microorganismo donde está alojado el fago, veamos qué es lo que pasa cuando tenemos un ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico, recuerden que no hay destrucción de la bacteria o de la célula que aloja, en este caso, al virus. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Primero, el fago infecta a una bacteria, le pasa su información genética, que se inserta al genoma bacteriano, se codifican, por lo tanto, componentes que permiten luego reconstituir los viriones, y sin que haya una mayor destrucción de la célula bacteriana, se produce liberación, en este caso, de nuevos fagos. ¿Cuál es la particularidad de estos fagos? Ahora tienen material recombinante, que es una mezcla del material propio del virus con material de la bacteria. Y por lo tanto, cuando este fago infecte
a una segunda bacteria, lo que va a hacer es incorporar dos genomas. Su propio genoma viral, lo que permite que se siga replicando el virión, y también genoma bacteriano, lo que hace que ocurran modificaciones en la estructura o metabolismo de esa nueva bacteria. Esa es la gran diferencia. En la primera, ¿qué es lo que veíamos nosotros? Destrucción de una de las bacterias. Se liberan los viriones y habitualmente solo los viriones que tienen, en este caso el genoma bacteriano, causan la modificación de comportamiento o de estructura de la segunda bacteria. En cambio, ¿qué es lo que veíamos en el ciclo lisogénico? Aquí hay un genoma híbrido en el virión, genoma del virus y genoma de la bacteria. ¿Qué es lo que va a pasar? Por lo tanto, se transfiere este genoma híbrido a esta segunda especie bacteriana. ¿Y qué es lo que hace la segunda bacteria? Codifica tanto el virus, que va a ir liberándolo, como codifica también estas componentes o estructurales o metabólicas que venían aportadas desde la primera bacteria. En este caso en particular, vemos entonces las dos grandes diferencias entre lo que es traducción especializada, y traducción general. La traducción generalizada va de la mano siempre con un ciclo lítico, es lo que vemos acá en este caso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que cualquier segmento de este cromosoma bacteriano puede ser transferido. Eso explica por qué van a haber distintas características transmitidas a las distintas poblaciones bacterianas a que van a recolonizar después los viriones sintetizados. Pero en cambio, cuando vemos una traducción o transducción especializada, nos encontramos con que esta está vinculada a ciclos lisogénicos. O sea, se sintetiza el virión igual, la bacteria no se destruye y modificamos además a la bacteria en cuanto a estructura y metabolismo. ¿Y qué es lo que va a suceder en este caso? Son segmentos muy específicos del cromosoma bacteriano los que se van a transferir. Eso en lo general va a ir de la mano entonces con este proceso de lo que nosotros conocemos como mecanismos de adaptabilidad que van a tener los microorganismos en función de sus genéticos. Por lo tanto, tanto mutaciones como transmisión de plásmidos como transducción suelen ser habitualmente los tipos de formas, o más bien dicho, las formas en las cuales se transmite la información genética de una bacteria a otra. Y tienen importancia desde el punto de vista clínico porque son responsables de que pasen genes de virulencia, genes relacionados con resistencia a antibióticos, de que tengan también la capacidad de adaptarse a requerimientos nutricionales específicos, de que sean capaces, por lo tanto, también de cambiar su comportamiento metabólico como su estructura, y van a ir íntimamente vinculados también con lo que vamos a dejar iniciado ahora y que lo vamos a continuar la próxima semana, que es la diversidad microbiana. En lo que se refiere a diversidad microbiana hay que entender varios elementos. Primero, obviamente, para que tengamos distintas especies y distintas cepas de microorganismos, una de las grandes condiciones es la variabilidad genética que tenemos. Obviamente, esas mutaciones de que hablábamos recién, esa incorporación de genes, esa deleción de genes que pueden haber, está relacionada con que van a haber diferencias de estructura y de metabolismo. Por lo tanto, algunas cepas son patógenas, otras no son patógenas. Algunas, siendo patógenas, tienen mayor nivel de virulencia que otras. Pero también algunas son más resistentes a la acción de antibióticos o más resistentes a la acción del sistema inmunológico. En la práctica, todo ese proceso está íntimamente vinculado también por lo que ha ido pasando a lo largo de casi 4.000 millones de años de evolución que tenemos de vida. Recordemos que la vida en el planeta surge básicamente a partir de la formación de las primeras macromoléculas, las cuales comenzaron gradualmente a coacervarse, a unirse, de manera tal que comenzaron a haber interacciones metabólicas entre ellas, hasta que llega un momento en que esa coacervación que hubo llevó a que pudieran ser capaces de establecer vínculos de un proceso con otro y por lo tanto se produjo una secuencia en cadena de eventos. Esto llevó a hacer más eficientes estos procesos metabólicos y a que pudiera haber algún grado de equivalencia metabólica entre ciertas macromoléculas y por lo tanto eso lleva a la aparición de las primeras células. Las primeras formas de vida habitualmente, nos dice el proceso de evolución, fueron más bien arqueobacterias,
que luego fueron gradualmente evolucionando y fueron formando eubacterias, luego se produjeron procesos de simbiosis que llevaron a hacer más eficientes sus procesos metabólicos, y esas simbiosis llevaron a la aparición de los organismos eucariotas, siendo nosotros uno de los últimos eventos evolutivos en ocurrir. En la práctica, ¿en qué se tradució? Justamente que hoy día la variabilidad de formas biológicas en el planeta es bastante amplia. En la práctica, por lo tanto, tenemos organismos uni y pluricelulares, y algunos de ellos van a ser de beneficio para nosotros como especie, pero también hay otros que nos causan problemas desde el punto de vista de patología, por ejemplo. Sin embargo, hay que entender que en todo este proceso de evolución, todas las formas de vida tienen algún grado de complementariedad entre sí. Por lo tanto, han tenido que adaptarse a distintas condiciones. Inicialmente, cuando se formó el planeta, teníamos muy poca cantidad de agua en la formación de esta roca ardiente que era originalmente la Tierra, hasta que gradualmente después comenzaron a haber procesos de condensación que llevaron a la formación de los primeros océanos, que habitualmente, si los comparamos con lo que hay ahora, tenían un mayor nivel de acidez, tenían más compuestos sulfurados, había mayor nivel de CO2 en aquel momento en el ambiente, y que generó, en cierto modo, ciertas presiones evolutivas para que se formaran las primeras macromoléculas. Cuando comenzaron a formarse las primeras formas biológicas, la concentración de oxígeno era muy baja en comparación con la que hay hoy en día. Y fue la adaptación a ese ambiente adverso que tuvieron estos primeros microorganismos lo que llevó gradualmente a la modificación de nuestra atmósfera y a la modificación también de las condiciones del mar. Aquí llevó esto, entre otras cosas, por ejemplo, a que aumentara gradualmente la concentración de oxígeno, dado que hubo microorganismos capaces de producirlo. Esos que estaban con una piedra, o sea, que se juntaban en colonias también y que eran anaeróbicos. Claro, y llevó también de la mano justamente a definir los ambientes aeróbicos o anaeróbicos en donde iban a colonizar. ¿Qué es lo que llevó también de la mano esto? A que hubiera un proceso en el cual cambiaran las condiciones de pH de este ambiente acuoso en el cual se estaban desarrollando, y gradualmente empezamos a ver también que aparecen organismos que son, por una parte, autótrofos en principio, son capaces de alimentarse sin requerir mayores compuestos y mayor fuente energética que las que habían en ese momento disponibles, y luego, conforme estos comenzaron a abundar, otros comenzaron a tomar el camino heterotrófico, o sea, a utilizar los requerimientos metabólicos que producían los autótrofos. Poco a poco, ese cambio llevó justamente a un aumento de las condiciones de oxígeno, a una baja en los niveles de CO2, comenzó a hacer que el pH fuese un poco más neutro en lugar de ser bastante ácido como era originalmente, y además ¿a qué llevó? Llevó a que cambiaran las condiciones nutricionales presentes en los distintos medios. En la práctica, todo este proceso evolutivo fue de la mano gradualmente con que hubiera también una diferenciación en términos de los territorios que conforman a esta roca planetaria, y por lo tanto vemos que también la diversidad microbiológica que hubo en ese momento comenzó a incrementarse también como consecuencia de este mismo proceso. En la práctica, poco a poco, este proceso de formación de macromoléculas debió obligar a tener una secuencia de relación entre estas macromoléculas de manera que hubiesen algunas, nuestro material genético, que fueran capaces de codificar todos los procesos de construcción y utilización de los demás tipos de macromoléculas. Si bien es cierto, se pensaba inicialmente que las proteínas eran el primer tipo de macromolécula que se había formado, luego, cuando durante el siglo XX se descubrió que en realidad es el ADN y el ARN el tipo de información más útil, se plantea justamente que hay un momento evolutivo en el cual el desarrollo de los nucleótidos y la formación de las hebras de ADN y ARN llevan justamente a hacer un proceso donde pueden ser capaces de codificar nuestras proteínas. Normalmente, justamente, va a llevar eso a entender que lo que debería ocurrir en cualquier organismo viviente sea a partir del ADN que nosotros luego podamos metabolizar enzimas, metabolizar el citoesqueleto, construir los canales iónicos. Por lo tanto, de ahí surge el dogma central de
biología celular que dijo durante mucho tiempo que un gen codificaba necesariamente una proteína. La información contenida entonces en este grupo de nucleótidos tenía que traducirse luego entonces en la formación de una secuencia de aminoácidos. En la práctica va a ser hace casi 4.000 millones de años, como decíamos, cuando aparece justamente este primer proceso de agrupación molecular. En lo que va a ocurrir gradualmente en el curso de esos primeros 1.000 millones de años, desde que aparecen las formas de vida, básicamente teníamos solamente organismos unicelulares. ¿Y qué es lo que ocurrió para que hubieran organismos unicelulares? Que primero, estas macromoléculas que estaban dispersas en este ambiente adverso, comenzaron gradualmente a interactuar entre sí. Esta interacción llevó a la formación entonces de las primeras células. Poco a poco, en la medida que se formaron los primeros organismos unicelulares, estos comenzaron gradualmente a desarrollar procesos metabólicos, donde se hicieron cada vez más complejos la utilización de los requerimientos nutricionales que había en el ambiente, y aquí llevó a una cuestión de supervivencia, donde tenían que competir por esos metabolitos, pero algunos eran capaces de gastar demasiada cantidad de energía por conseguir una escasa cantidad de nutrientes, mientras que otros eran más eficientes captando una gran cantidad de nutrientes con un bajo gasto energético. En la práctica, por una parte, entonces, hubo un grado de competencia que hizo que desaparecieran algunos de estos tipos de microorganismos, y por otra, ¿qué ocurrió? Que algunos comenzaron a complementarse en términos de funciones. ¿Qué termina sucediendo por lo tanto? Que como consecuencia de esta presión ambiental, en algunos casos vimos microorganismos que podían aportar un mayor nivel de producción energético, aunque no eran eficientes en captar nutrientes, a otros que eran ineficientes en la producción de energía, pero que tenían una mayor capacidad de captación de metabolitos. Eso llevó, por lo tanto, según lo que se plantea en la actualidad, a que ocurriera un proceso de simbiosis o endosimbiosis. ¿En qué se tradujo? En que se formaron células eucariotas, que tienen no solamente el núcleo, sino también algunos organelos que participan de estos procesos. Por ejemplo, en el caso de las algas, en el caso de los vegetales, el desarrollo de cloroplastos permite la utilización de la radiación ultravioleta del sol para poder fabricar justamente sus propias fuentes de alimento, para poder producir oxígeno y para poder producir carbohidratos. ¿Y qué es lo que pasa también en el caso de la mayoría de las células eucariontes? Además se formó otro tipo de organelo que es la mitocondria. ¿Qué hace? Básicamente hace procesos de fosforilación oxidativa, permitiendo de esta manera hacer una elaboración más eficiente de ATP en una mayor cantidad en comparación a la que hacían aquellas bacterias que no tenían este proceso de fosforilación oxidativa. ¿En qué se tradujo en la práctica? Aquellas bacterias que tenían fosforilación oxidativa fueron absorbidas por bacterias de mayor tamaño que no tenían capacidad fosforilativa y por lo tanto ahora intercambiaron dos funciones. Una, lo que ahora llamamos mitocondria, permite producir una mayor cantidad de ATP a expensas de que la otra, que no podía hacerlo, absorba los nutrientes que necesitaba esta bacteria de menor tamaño. En la práctica, ese proceso simbiótico se mantiene hasta el día de hoy. En el caso de los cloroplastos también lo vemos, cuando los vegetales y cuando las algas justamente cuentan con este tipo de bacterias primitivas que después se transformaron en lo que llamamos cloroplastos. E incluso se plantea también que lo que son nuestros retículos endoplásmicos rugoso y liso en las células tendrían su origen en algunos tipos de espirilos bastante primitivos, se parecen a las espiroquietas. ¿Por qué se plantea? Justamente por la forma que tienen las espiroquietas y también por el tipo de estructura de membrana que presentan las espiroquietas, que tienen ciertos tipos de proteínas que por secuencia son muy parecidas a algunas proteínas y algunos ribosomas que vemos en el web, por ejemplo. En la práctica, justamente esos cambios adaptativos han hecho que nosotros además tengamos un comportamiento bastante diferente entre lo que son los organismos eucariontes y los organismos procariontes, a pesar de que desde su base utilizamos los mismos tipos de compuestos orgánicos en la mayoría de los casos. En lo que vamos a revisar la próxima semana, vamos a centrarnos entonces en ver
cuáles son estas diferencias, cómo fueron evolucionando, y vamos a establecer cómo vamos a clasificarlos y reconocer, por lo tanto, cuáles son los principales grupos de estos microorganismos. Principalmente vamos a hablar la próxima semana de lo que son las bacterias, porque luego en una segunda clase, que viene a continuación de la semana de prueba, vamos a hablar ahora más bien de los virus y de los hongos y lo que es también la diversidad microbiana. Pero para dejar sentada la base de la próxima semana, hay dos conceptos con los que nosotros vamos a trabajar. Uno, el de taxonomía, y el otro, el de filogenia. La filogenia se refiere básicamente a las características genéticas que posee un grupo determinado. Mientras que cuando hablemos de taxonomía se refiere ante todo a los criterios de clasificación y agrupación que vamos a utilizar. El criterio más básico es el de especie. Nosotros, como seres humanos, pertenecemos a una especie, que es el Homo sapiens. En el caso de las bacterias, por ejemplo, el Escherichia coli es otra especie. En el caso del Streptococcus, cuando hablamos de Streptococcus pneumoniae, pues, ¿sí?, hablamos de una especie también. Generalmente, cuando hablemos de especie, nos vamos a encontrar de que su nombre y apellido que llevan habitualmente están en griego o en latín y tienen relación con varias características. Pueden estar relacionadas con la forma que presenten, con cómo se agrupan cuando forman colonias, con qué patrón de estructura presentan, y el apellido habitualmente está relacionado con quién lo descubrió, con qué territorio geográfico, planetario donde se le encontró, o con el cuadro clínico que habitualmente desarrolla. Por lo tanto, no va a ser extraño, por ejemplo, que cuando hablamos de una bacteria, de pronto nos demos cuenta de que, aquí está el nombre de la persona que lo observó, y acá está el lugar donde lo encontramos. Pero puede estar en un orden donde vemos primero, en el primer componente, la estructura que tiene, y luego el territorio anatómico en donde se encuentra, o ciertas características metabólicas, o en el lugar geográfico, o al revés, primero el nombre de quien lo encontró, y luego el cuadro clínico que causa, o el lugar en donde se va a encontrar. Por ejemplo, el Escherichia coli. Escherichia se llama así porque el que lo descubrió fue una persona de apellido Becher. Y coli porque se ubica en el colon, en el intestino grueso. Streptococcus se llama así porque tiene forma redonda, cocácea, que adoptan un patrón de cadena, strepto. En el caso del Streptococcus pneumoniae se llama así porque justamente esta colonia de bacterias redondeadas con forma de cadena en la disposición de la colonia desencadenan un cuadro clínico respiratorio que es la neumonía con bastante frecuencia. En el caso de Staphylococcus aureus se llama así porque la colonia formada por bacterias redondeadas en patrón de racimo de uva, que es lo que significa estáfilo, tiene una tonalidad dorada cuando ustedes ven la colonia, por eso el aureus. En el caso de Klebsiella pneumoniae es porque quien lo descubrió fue Klebs y el cuadro clínico que causa también es una neumonía. En el caso de la mayoría de las especies, entonces, va a haber una nomenclatura que va a estar en griego o en latín, por lo tanto no se asusten del nombre. En general, cuando uno va aprendiendo términos o nombres nuevos, cuesta bastante asimilarlos al principio, pero no hay que tenerle miedo porque lo que buscan es básicamente simplificar la comunicación entre ustedes, sus futuros pares y personas de un país y otro. Hay que recordar que hablamos más de 250 idiomas en el planeta, pero básicamente términos científicos que usamos: inglés, francés, alemán, latín y griego. Y árabe. Entonces, en lo general, la taxonomía va a definir criterios de ordenamiento y clasificación y va de menor a mayor nivel de complejidad dependiendo de cuántas características vayan compartiendo. Cuando hablamos de especies, hablamos de características únicas de un tipo de organismo viviente. Sin embargo, podemos encontrarnos con que varias especies pueden compartir características generales. Por ejemplo, cuando hablamos de los Staphylococcus,
no solamente hay una especie, sino que hay por lo menos unas 4 o 5 especies desde el punto de vista clínico, en cuanto a relevancia para ustedes, y casi 30 en términos generales, incluyendo estafilococos que no tienen importancia clínica. En la práctica, si hablamos entonces de que hay varias especies, a estas, por las características comunes que tienen, las agrupamos en un segundo criterio mayor que se llama género. Por lo tanto, hablamos del género Staphylococcus, porque son bacterias que tienen la forma de racimo cuando se agrupan. Hablamos del género Streptococcus, donde también hay varias especies, porque su patrón es de cadena. ¿Ya? Pero también puede existir dentro de esta agrupación varios géneros que comparten aún características comunes entre ellos. Y ahí hablamos justamente de bacterias. Por ejemplo, cuando hablamos de enterobacterias. Cuando decimos enterobacterias nos estamos refiriendo a aquellas que se alojan en el tracto digestivo. Y da lo mismo si en este caso es Enterobacter propiamente tal como especie, o si es Helicobacter, o si es Campylobacter, o si es Escherichia coli. Se aloja en el tracto digestivo. Por lo tanto, agrupamos en este caso a varios géneros en una familia. Y es más, varias familias comparten incluso características evolutivas más primitivas aún y permiten que las agrupemos entonces en lo que llamamos órdenes. Los órdenes, a su vez, pueden tener también otras características que evolutivamente son mucho más anteriores a estas otras diferenciaciones que veíamos, y entonces varios órdenes se agrupan en clases. Las clases, a su vez, se agrupan bajo el concepto de división, y las divisiones se agrupan bajo el concepto de filum o dominio. Cuando hablamos de dominio o filum, por ejemplo, tenemos varias características que son comunes independientemente de las variaciones que haya ido tomando en la evolución el grupo completo de géneros, de familias y de especies que vemos dentro de él. Por ejemplo, nosotros compartimos características con los perros, con los gatos, con los ratones, con los cerdos, con los pollos, con los peces, con los anfibios. ¿Y cuál es la característica común que tenemos todos básicamente? Es la presencia de un esqueleto con una columna vertebral, por donde viaja la médula espinal protegida. Y ese esqueleto, esa columna vertebral en particular, se formó en torno a una estructura que durante el desarrollo embrionario se conocía como notocordio. Por lo tanto, a todos los vertebrados nos agrupan bajo el filum o dominio cordata, por la formación de esa notocordia. Y nos hace diferentes a los invertebrados, que obviamente no tienen un endoesqueleto y no tienen notocordio. Entonces, esto nos permite, a manera de ejemplo, entender cómo es que gradualmente, a pesar de que hay ciertas características comunes también, cuando vamos entonces subdividiendo dentro de un dominio, de acuerdo a las características específicas que cada uno tiene, vamos llegando entonces gradualmente de un dominio a divisiones, de las divisiones a las clases, de las clases a los órdenes, a las familias, a los géneros, y llegamos a la especie. Y es más, las especies se subdividen también en subespecies y en cepas. Y por lo tanto, también vemos en este caso que van a haber características mucho más específicas dentro de la caracterización de los individuos. Pero eso ¿con qué tiene que ver ante todo? En el caso de la taxonomía, se basa en parte en las características filogenéticas, o sea, en variaciones de genes y por supuesto en las características fenotípicas. Obviamente, lo primero que observó Carlos Linneo cuando hizo la primera clasificación taxonómica hace 300 años atrás, que era la estructura externa. Es lo más evidente. Si no tengo un microscopio, me tengo que fijar en las características físicas. ¿Y de qué se empezó a dar cuenta? Que obviamente esas diferencias físicas permitían, por lo tanto, agrupar a las distintas especies, como decimos hoy día, de acuerdo a cuál es la utilidad que tengan esas estructuras, qué funciones cumplen, y también observar bajo qué condiciones ellos se desarrollan. Pero para que eso ocurra, ¿qué más necesitamos? Entender, como hoy día lo sabemos, qué características genéticas tienen. Y ahí es donde surge el concepto de filogenética. ¿Bien? Y por lo tanto, gracias a la filogenética, es decir, gracias a la caracterización de cuáles son las variaciones evolutivas que han tenido los genes en el tiempo, es que hoy día también hacemos una clasificación mucho más específica
cuando hablamos en términos genéricos de eucariontes y de procariontes. Y entonces, particularmente, nosotros vamos a ver que podemos tener a todos aquellos organismos celulares que tienen núcleo y que tienen organelos agrupados particularmente bajo la clasificación de eucaria o eucarionte. Mientras que en el caso de los procariontes los podemos a su vez subdividir en dos tipos: las arqueobacterias o arquea y las bacterias o eubacterias propiamente tales. Y eso es justamente lo que la próxima semana vamos a comentar. Bien, por lo tanto, ahí ya vamos a empezar a ver cuál es la vinculación con esta clasificación, que ustedes la van a utilizar constantemente en nuestro ejercicio profesional, y con lo que es justamente el cómo nosotros ahora desde el punto de vista clínico la aplicamos al concepto de la microbiología. Bien.